Bueno, ya hemos adorado al Señor, hemos cumplido con lo que la palabra de Dios dice, que nosotros debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y que debemos también amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y hemos ministrado a la gente que está a un lado de nosotros porque lo hemos saludado y le hemos dado un abrazo y le hemos dado la bienvenida a este lugar, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ministrarle, aunque sea con nuestra presencia o con nuestra sonrisa o con una palmada, ¿verdad? Y estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice que nosotros debemos de hacer. Debemos de adorar a nuestro Dios, para eso estamos aquí. Y debemos de mostrarle amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Y eso hemos hecho. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Del versículo 26 en adelante dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, alabando tu nombre y adorándote, Señor, y bendiciéndote. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros somos un pueblo que te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Señor. Que venimos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres digno de gloria y de alabanza, Señor. Y algunos hemos dejado, Señor, otras cosas que suponíamos que eran más importantes, Señor, por venir a ti, Señor. Pero sabemos que tú eres lo más importante, Señor, que tú eres lo primero en nuestra vida, Señor, que tú eres nuestra prioridad, Señor, y que nosotros estamos aquí para eso. Padre, te rogamos que tú, Señor, nos bendigas en esta mañana, Señor, que tú hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, que nos hables al oído, Señor, que nos hables al corazón, que quites, Señor, toda obstrucción, Señor, de nuestros ojos y de nuestras manos, Señor, y que podamos ver, Señor, el propósito que tú tienes, y que podamos, Señor, poner nuestras manos en el trabajo que tú nos has encomendado. Padre, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en este lugar, que tú nos guardes, Señor, que tú seas con nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quienes conocen la historia de Noé, saben muy bien que Noé fue uno de los descendientes de aquellos que se llamaban los hijos de Dios. Les llamaban de esa manera porque eran el único, digamos, la única línea de pensamiento que conservaba una fidelidad a Dios de una manera muy especial. Y que a pesar de que nosotros vemos tan pocas generaciones atrás de ellos, 12 generaciones, encontramos que una de las cosas bien importantes es el hecho de que como era gente que vivía tantos años, pasaron por lo menos 1600 años desde la creación de Adán hasta el tiempo de Noé. Por lo menos la Escritura dice que era Noé de 500 años cuando el Señor le avisó o cuando tuvo a sus 3 hijos.
y en donde el Señor le avisó que castigaría la tierra con un diluvio. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 del libro de Génesis, vemos las marcas, digamos, o las cosas que estaban ocurriendo, para lo cual el Señor había determinado que tendría que raer la tierra o que cortar la tierra porque las cosas se habían puesto mal. Empezando en el versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Desde el tiempo de la formación de Adán hasta el tiempo de Noé habían pasado, les decía, aproximadamente 1600 años. En ese tiempo, el hombre se había degenerado de tal manera que había provocado, digamos, una falta de respeto a las cosas de Dios. Había ocurrido que había llegado ese rumor a los oídos del Señor, y el Señor se había arrepentido de haber hecho al hombre, de haberlo formado al hombre, de haber hecho una creación que se había desviado de esa manera, de una maldad que se había apoderado de la tierra y que los había contaminado de tal forma que se habían olvidado de que existía un Dios y de que había alguien a quien debían de rendir adoración y de darle cuentas. Y digo de darle cuentas porque nosotros vivimos en una sociedad en donde mucha gente cree que puede vivir su vida sin tener un día que rendirle cuentas a Dios, sin tener un día que llegar ante la presencia del Señor y decirle de lo que ha hecho, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que tenía que hacer y no llevó a cabo, de todas aquellas cosas que era necesario que pusiera sus pies y en donde aplicara sus manos y pusiera sus pensamientos. De todo eso se habían olvidado. Y nosotros encontramos que por lo menos en ese tiempo, en el tiempo de Noé, había 7 marcas que lo caracterizaban y que hacían que el Señor se hubiera arrepentido. Y piensa en ellas como de una manera actual. Lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo está ocurriendo en la actualidad. Y lo que colmó la paciencia del Señor en aquel tiempo va a colmar la paciencia del Señor en este tiempo también. Porque de alguna manera el Señor nos avisa, como en los tiempos de Noé, nos dice el Señor Jesús, que se casaban y que se daban en matrimonio. Así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Estarán en las mismas condiciones. La gente seguirá su curso normal. La naturaleza seguirá su curso normal. La historia va a seguir, dice. Como si de repente el Señor se apareciera como un ladrón en la noche y separara a unos de los otros, y se llevara a unos y dejara a otros. Existían por lo menos 7 marcas, y la primera de ellas era la presencia de una filosofía secular. Esto es,
nosotros nos encontramos, y no es de ahora probablemente, pero quizá ahora sea más frecuente, que nos encontramos con pensamientos que nos tratan de apartar del pensamiento de Dios, que nos tratan de llevar a otro tipo de pensamiento, a pensamientos que nos tratan de desviar de la idea de que el Señor es a quien nosotros amamos y a quien nosotros tememos, existe. Y verdaderamente quizá las cosas nos llevan a ese pensamiento porque nosotros vemos el desarrollo de la ciencia. Y no era cosa extraña para Dios. Cuando el Señor le da la visión al profeta Daniel, le dice al profeta, en aquel tiempo la ciencia se multiplicará, le decía. Y la ciencia se multiplicaría, ¿por qué? Porque nosotros estamos en esa época, en ese tiempo en donde tenemos multiplicación de ciencia, en donde tenemos presencia de una filosofía que nos aparta de Dios, que nos trata de llevar por otros caminos, que nos trata de desviar de los pensamientos de Dios. Vemos nosotros un progreso científico como una de las marcas también. Y ese progreso científico inclusive nos deja anonadados, porque vemos nosotros cómo se desarrolla el pensamiento del hombre. Y pensamos que todas esas cosas es porque el hombre tiene la capacidad de hacerlo, sin reconocer que toda la inteligencia, que toda la sabiduría y que toda la ciencia que nosotros tenemos procede de Dios. El mismo Señor acusaba a los fariseos diciéndole, vosotros, dice, obstruís la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia era algo que procedía de Dios. Y el mismo pensamiento religioso la había obstruido de tal manera que no la dejaba evolucionar, que no la dejaba ir adelante, que no la dejaba cumplirse en el propósito de Dios. Vemos nosotros que esos pensamientos actualmente encontramos que esa ciencia se está multiplicando de tal manera que nos asombra, ¿sí? De tal manera que nos asombra porque nosotros podemos ver que actualmente la ciencia se duplica cada 2 años. Todo el conocimiento del mundo a los 2 años ya es la mitad, ¿sí? Ya corresponde a la mitad de ese pensamiento. Todo lo que se sabe ahorita, todo lo que se conoce ahorita, dentro de 2 años, esto que se conoce ahorita, que es todo, dentro de 2 años va a representar nada más la mitad de ese conocimiento. La ciencia va avanzando de una manera muy rápida, ¿sí? Se está cumpliendo la profecía del profeta Daniel, en donde decía que la ciencia avanzaría. Si ustedes lo pueden consultar, está en Daniel 12:4. Vemos nosotros también con asombro, nos acaban de dar la noticia que clonaron a un ser humano. Y me preguntaban a mí, ¿qué te parece esto de la clonación de un ser humano? Y les decía, a mí me parece que es inmoral. ¿Sí? Me parece que es inmoral porque el hombre se está asumiendo derechos que no le corresponden. No voy a discutir si lo que están haciendo es bueno o es malo. Probablemente al principio empieza la gente pensando que nosotros podemos clonar una gente, podemos nosotros crear a un ser humano, hacer un ser humano, ponerle los ojos que queramos, el pelo que nos gusta, ponerle condiciones genéticas que nosotros podemos determinar porque la ciencia está aumentando de esa manera. Pero me parece que estamos tomando un lugar que no nos corresponde y es el lugar que solamente le corresponde a Dios. La determinación del ser humano solamente le corresponde a Dios porque solamente Dios es creador de todas las cosas. Al principio probablemente la gente pueda decir que nosotros vamos a clonar a un ser humano para sacarle órganos. Pero imagínese que usted hace un hombre o hace una persona para luego destazarlo y poderle sacar órganos, para poderlos utilizar, para poderlos vender. A mí me parece que es inmoral. ¿Sí? Y sin embargo, se está haciendo en la actualidad o se empieza a hacer en la actualidad. Probablemente al principio el pretexto sea que nosotros podamos hacer un hombre
para poder, o podamos hacer un órgano para poderlo utilizar en una persona. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer eso y llegar a crear a un ser humano? ¿Sí? Estamos nosotros como en la historia de Frankenstein, ¿verdad? Queriendo crear vida de algo en donde no la hay. Vemos nosotros que en la actualidad existen plagas sexuales terribles, ¿sí? Vemos nosotros por satélite, digamos, la transmisión de programas de televisión que son programas de 3X, digamos, o programas de promiscuidad, o programas de prostitución. Vemos a la homosexualidad como algo normal ya y aceptado dentro de nuestra sociedad. Como si durante por lo menos 2000 años esto hubiera sido, a pesar de que se reconocía la existencia de la homosexualidad, del afeminamiento, se reconocía la existencia de estas cosas, no se aceptaba públicamente o socialmente, no era aceptado. Y actualmente tenemos nosotros a los homosexuales manifestándose, a las lesbianas manifestándose, apoyándose en el hecho de que lo que les pasa o lo que sufren es un problema genético. Y esta es una cosa muy falsa. Nosotros somos lo que deseamos ser, nosotros somos lo que queremos ser, nuestro comportamiento en lo moral es lo que nosotros determinamos ser. Usted es un ladrón, si lo es porque usted decidió serlo. Si usted es un homosexual, lo es porque usted decidió serlo, no porque ningún gen le apoye para que usted lo sea. No traemos un gen de robo y no traemos un gen de adulterio, no traemos un gen de homosexualidad. Lo que somos es el resultado de lo que nosotros hemos decidido ser y de lo que nosotros hemos condicionado como moral en nuestra vida. Vemos nosotros al hombre teniendo relaciones con animales. Es una degeneración sexual que se veía dentro del tiempo de Noé y a lo que llegó, digamos, a los ojos de Dios, y le disgustó estar viendo todas estas cosas, le molestó estar viendo todo aquello. Vemos nosotros también en la televisión continuamente, no solamente eso, sino también la promoción de programas de ocultismo. Háblenos y nosotros le vamos a decir qué le va a pasar mañana. Háblenos y nosotros le vamos a decir qué números tomar para que usted pueda sacarse la lotería. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es el color que le favorece? ¿Cuál es el número que le favorece? Háblenos y nosotros le vamos a decir. Lo estamos viendo nosotros en la televisión. Lo estamos viendo en la promoción de la gente. Y esto resulta ser inmoral. Desde hace muchos años se ha prohibido la promulgación o la predicación del evangelio en la radio, pero no tienen empacho las autoridades en darle oportunidad a que un mago se ponga a decir el horóscopo, que también es una cuestión religiosa, pero la gente no lo entiende de esa manera. Se les hace natural porque probablemente en la costumbre a nosotros se nos hagan las cosas que parecen por costumbre normales, que sean normales y no lo son. ¿Sí? Estamos nosotros viviendo en una época en donde a la gente le parece normal el consultar su horóscopo para poder ver qué va a hacer ese día, si se viste, si se peina, si se rasura, si se baña. Tenemos nosotros también justificación de la maldad en este tiempo. Y esa era una cosa que estaba ocurriendo en el tiempo de Noé. La poligamia había sido una cuestión que se había establecido desde algunos años antes o algunos siglos antes. En Génesis 4:19 encontramos nosotros al primer hombre que empieza a practicar la poligamia. No era así como Dios lo había dispuesto. Sin embargo, como se habían salido del camino de Dios, les daba lo mismo tener una mujer que tener 2, que tener 10. Y después se convirtió en una costumbre, y una costumbre que les resultaba muy fácil a la gente practicar.
Esto era algo que al Señor le había atraído también y que al Señor le había molestado sobremanera. El hecho de que se hubiera olvidado de que el hombre fue hecho al principio varón y hembra, ¿sí? No fue el hombre con muchas mujeres, fue el hombre hecho con una sola mujer, porque el Señor determinó que esa sería su compañera. Sin embargo, lo encontramos 4 o 5 generaciones después a un hombre, Lamec, teniendo 2 mujeres. Y le resultaba a Lamec, dice en el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hasta ese tiempo no había habido problemas en la relación del hombre con la mujer, pero llegamos a un momento en donde a alguien se le hace normal tomarse para sí 2 mujeres porque no se conformaba con una. Tenía que tener 2 porque el hombre siempre quiere tener más que el otro, siempre pretende tener más que el que esté enseguida. Si tú tienes una mujer, yo quiero 2, y si tienes 2, yo quiero 3. Si tú tienes un carro, yo quiero 2 carros, y si tienes una casa, yo quiero 10. Y queremos más y más y más de lo que el de enseguida tiene, como si entráramos en una competencia de posesión. Hace un tiempo un científico, fíjese, protector de lo que se llama el Departamento de Protección del Ambiente, o el Departamento de Protección de Animales, o de la naturaleza, digamos, declaró que la vida de un recién nacido es menos valiosa que la de un cerdo o que la de un ave. Decía esto porque estaba tratando de justificar el hecho de que nosotros pudiéramos tener el derecho de matar a un feto o de matar a un recién nacido sin que hubiera carga para nuestra conciencia. Hay zonas en donde se protege la naturaleza y es más costoso para usted el quitarle la vida a un ave que el quitarle la vida a un semejante. Le cuesta más tiempo de cárcel, le cobran más caras las multas si lo hace. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo en una época en donde a la gente se le hace más importante cualquier cosa que la vida de un semejante. La maldad, decía, se había multiplicado. En Lucas 17, que habíamos nosotros leído, el Señor nos está diciendo que se casaban y que se daban en matrimonio y que comían y que construían y que levantaban y que hacían todo lo que nosotros hacemos ahora, hasta que vino sobre ellos la destrucción. Por eso nosotros debemos de estar preparados. El libro de Romanos habla claramente de lo que era el principio de aquellas cosas. En la carta a los Romanos, el capítulo 1, carta a los Romanos, capítulo 1, verso 27, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero en el verso 26 ya se veía también esto que ocurría con las mujeres. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Empezaron a haber problemas sexuales entre ellos, empezaron a haber problemas de relación entre ellos. Y esos problemas de relación los habían llevado a olvidarse de Dios, a no considerar que tenían que darle cuentas al Señor de alguna manera. El verso 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias o en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo eso también en la actualidad. 1.250 millones de musulmanes piensan que es inmoral ser un adúltero, pero pueden tener más de 2 mujeres, o más de una mujer, le vamos a poner de esa manera. Eso no es inmoral, pero sí piensan que el adulterio es inmoral. Y acusan al occidente de que el adulterio es inmoral, de que el occidente promueve el adulterio. Pero ellos tienen 2 o 3 mujeres y eso no es inmoral. Porque piensan que el que está equivocado piensa que lo que el otro hace es lo que está mal y no lo que él está haciendo. Y nosotros debemos de basarnos en la Escritura para saber cuál es nuestra moral o cuál es la moral que debemos de seguir. De ninguna manera se justifica el pecado por el Señor. No se justifica el pecado. No encontramos nosotros justificaciones al pecado de ninguna manera en la Escritura. Al contrario, la Escritura nos declara lo que es pecado. Sabemos muy bien lo que es pecado. Reconocemos lo que es pecado. Si lo hacemos, estamos en contra de este libro. Por eso mucha gente lo destierra, se deshace de él. La otra vez le decía a una gente, ¿por qué es tan fácil que una gente, o por qué es tan difícil que una gente se entregue a Cristo? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la gente decir sí quiero ser cristiano, sí deseo seguir en el camino de Cristo? Porque es muy fácil cuando nosotros aplicamos la religión a nuestra vida, hacer nuestra vida como se nos antoje y pensamos que con un acto religioso nosotros ya podemos estar justificados delante de Dios. Y tal cosa no es cierta. No os engañéis, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Por eso el cristianismo lo que hace es enfrentar a la gente con Dios. No es alguien que está de intermedio contigo en tu confrontación con Dios. Eres tú y Dios, o Dios y tú, ¿sí? No hay intermediarios. Pero en la religión siempre existen intermediarios. Siempre hay alguien que nos justifica, siempre hay alguien que nos perdona, siempre hay alguien que nos dice, no te preocupes, sigue tu vida, estás bien. En ese tiempo estaba ocurriendo y ese es el problema de la filosofía secular. Que nosotros pensamos que podemos estar justificados sin tener que dar cuentas a Dios y sin tener que responder por nuestros actos o responder por nuestra vida. En ese tiempo también había prosperidad egoísta. Se habían olvidado de que tenían que compartir o que tenían que vivir una vida en donde se daban los unos a los otros. Si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Lo que está ocurriendo es que nosotros estamos en una época también de una prosperidad egoísta. La gente quiere tener más sin importarle cómo pisotear a su semejante o cómo pisotear a su hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿O hasta dónde debemos nosotros de tener riqueza? Cuando alguien se murió, les platicaba, ya se los he dicho, pero se lo voy a repetir para que se acuerde. ¿Sí? Se murió un millonario y llegaron los de la herencia y dijeron: ¿cuánto dejó? Y alguien respondió:
lo dejó todo. No nos llevamos nada. Cuando usted se muera, o cuando nosotros tengamos que estar, o cuando yo me muera, yo lo voy a dejar todo, ¿sí? No me llevo nada. Nada me voy a llevar, porque nada traje a este mundo y nada le voy a sacar a este mundo, ¿sí? Cuando me vaya, me voy a ir como llegué, ¿sí? Exactamente, sin nada, o con nada le voy a llamar, ¿sí? Como si la nada fuera algo. Durante el tiempo de Noé hubo días de una predicación solemne, ¿sí? Cada que le pegaba un martillazo Noé al arca que estaba haciendo, les estaba predicando: viene un juicio en contra de este mundo, prepárense. La gente no le interesaba el juicio que venía sobre él, lo declaraban que estaba loco. Nosotros vemos la predicación del evangelio diciendo: prepárense a la gente, y la gente dice: estás loco. ¿Cuántos años tiene el Señor diciendo que va a venir y no ha venido? Y ya estaba previsto. Puede usted irse a la segunda carta de Pedro y encontrarlo. Dice, como aquellos burladores que decían: tanto tiempo están ustedes diciendo que va a venir el Señor Jesús y no ha venido. Y yo he oído esas palabras. Ustedes han predicado o están predicando que Jesucristo va a regresar y no ha regresado. Tienen 2000 años diciendo que va a regresar y no ha regresado. El día del Señor vendrá. Y eso es una realidad. Por eso nosotros lo creemos por fe, no porque nos haya ocurrido, que nosotros lo hayamos visto ya acontecer, ¿sí? Porque sería una experiencia entonces. Por eso el Señor decía: vuestra fe es más preciosa que el oro, ¿sí? Que se prueba con fuego, y que nosotros reconocemos cuando esa fe que está siendo probada por fuego, nosotros la vemos mantenerse firme. Eso es lo que aprecia el Señor, y eso es lo que al Señor le gusta de nosotros, ¿sí? Solemnemente les estaba hablando el Señor con el trabajo que estaba haciendo Noé en la construcción del arca. Si nosotros vamos a Mateo 24, verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que va a venir un fin. Las cosas no se pueden quedar aquí así. No podemos nosotros estar esperando que el Señor se cruce de brazos y que espere que nosotros podamos hacer de este mundo lo que se nos antoje. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. No lo sé. Pero sí estoy seguro que la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Está cerca la venida del Señor, y debemos nosotros de estar advertidos de que la venida del Señor está cerca, ¿sí? El Señor les advirtió en los tiempos de Noé a quienes estaban. Segunda de Pedro 3:5 dice, segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ello. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Vemos nosotros que esos días de predicación solemne el Señor los estaba poniendo por obra. En ese tiempo Noé les estaba diciendo: el Señor va a castigar, me avisó el Señor que va a castigar la tierra. En ese tiempo es como si el Señor estuviera diciendo: Cristo va a regresar, prepárense porque Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No lo sé, nada más que termine el arca, va a regresar. Y el arca, hermanos, le estamos construyendo. Estamos nosotros esperando la venida del Señor. En ese tiempo hubo días de pánico súbito. Pánico súbito porque la gente no se esperaba que la promesa que les había hecho el Señor se fuera a cumplir. De repente, cuando se terminó de construir el arca, les entró un temor terrible: ábrenos y déjanos entrar porque nos vamos a ahogar. Too late, muy tarde. Durante cerca de, no sé si serían 100 años, le estuvo predicando el profeta en este tiempo, digamos, o les estuvo hablando Noé para decirles: prepárense porque viene un juicio sobre la tierra. Esos días de pánico súbito, la gente no los tomó en consideración, no les importaban. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, o ahí se juntarán las aves. Vemos nosotros que esos tiempos de pánico súbito, ¿cómo se sintió cuando estallaron esos aviones ahí en los edificios del World Trade Center? Terrible, ¿verdad? Qué pánico, qué sentimiento de pánico teníamos. Porque sabíamos que nosotros podíamos haber estado ahí. O que eso que ocurrió ahí nos pudo haber ocurrido aquí. O que nosotros podíamos haber sido parte de esa tragedia. Y sentimos un pánico terrible. Vimos cuán lábil o cuán frágil es la vida. Y cuán efímera es. ¿Sí? Y efímera, ¿por qué? Porque nosotros pensamos ahorita que lo tenemos todo y que estamos llenos de vida, y el día de mañana estamos muriendo. O este mismo día estamos muriendo. Cuando el Señor nos declara que nosotros preparemos nuestra vida para su venida, nos está diciendo que así como en los días de Noé, nosotros debemos de estar preparados, debemos nosotros estar listos, y que debemos nosotros ser como un Noé que se pone a trabajar en lo que el Señor le manda que haga. ¿Sí? Porque juntamente con él se salvaron otras 7 gentes. Por la obediencia de este hombre se salvaron otros 7. ¿Sí? Por la obediencia de este hombre la gente se puede salvar, y por la obediencia suya muchos pueden ser rescatados de su vana manera de vivir. De manera que nosotros vivamos como en esos días, pensando que un día el Señor va a venir, ¿sí? Y que nosotros debemos estar preparados para recibirle,
que debemos nosotros estar listos para decirle: Señor, estoy preparado, ven cuando quieras. Si nosotros levantáramos la mano, le dijéramos verdaderamente, usted está listo para que venga el Señor. ¿Sí? A ver, levante la mano el que esté verdaderamente listo para que venga el Señor. Levántela bien para que lo vea. ¿Y los demás no están listos? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos listos? Nosotros debiéramos de tener la conciencia, fíjese, el pensamiento o la idea de que si nosotros somos creyentes, de que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos listos. Esa es su condición. ¿Me oyó? Es su condición. Usted es salvo por gracia. No es salvo por lo que usted haga. Usted es salvo por gracia. Nosotros tenemos la salvación porque el Señor nos la dio. De manera que si el Señor viniera ahorita, ¿cuántos estaríamos listos? Todos los que somos creyentes estamos listos. Con toda certeza. Lo que pasa es que nosotros debemos de estar apercibidos del tiempo. Si nosotros estamos apercibidos del tiempo, nosotros no nos sorprende lo que está pasando. No debiera de sorprendernos. Debiéramos nosotros decir: Señor, se está cumpliendo tu promesa. Señor, se está cumpliendo tu palabra. Señor, el día de tu venida está más cerca. Lo reconozco, lo sé y estoy listo. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensáramos en función de lo que hacemos y pensáramos en función de nuestras obras, ninguno de nosotros estamos listos. No estamos listos. Para la venida del Señor no estamos listos. En función de nuestras obras, pero en función de nuestra fe, ven, Señor Jesús. Sí. Esa debiera ser nuestro clamor, digamos. Ven, Señor Jesús, yo estoy listo, Señor, ven cuando quieras. ¿Sí? No tengo nada más que hacer, nada más seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ven, Señor Jesús, cuando tú quieras, ven, Señor Jesús. De manera que vamos a ponernos de pie, ¿sí? Y vamos a darle gracias al Señor. Si usted es la primera vez que viene, ¿sí? Si usted es la primera vez que viene y desea recibir al Señor en su corazón, haga una oración conmigo, ¿sí? No se pare y no me diga quién es. Al final, si usted quiere pasar con Ernesto a decirle que hizo la oración de fe, lo puede hacer, ¿sí? Y le conviene porque le van a dar algunas cosas. Pero haga una oración conmigo, ¿sí? Acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te doy gracias, Señor, porque por ti, Señor, yo he venido a este lugar. Te doy gracias, Padre Celestial, porque yo sé que en ti, Señor, yo tengo salvación. Y porque tú, Señor, has muerto por mí. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y esa muerte yo la tomo como para mí mismo. Te entrego mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Padre, te pido que me bendigas y que me cuides, Señor, y que me sostengas, que me mantengas junto a ti. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. De los demás vamos a ser despedidos. ¿Sí? Se les hizo raro, ¿verdad?, que lo hiciera de esa manera. Y le voy a decir por qué lo hice de esa manera. ¿Sí? Lo hice de esa manera porque no quiero forzar a la gente a que tome una decisión. Y quiero que la gente ni siquiera se identifique con los demás. Si usted vino aquí, es porque usted tenía una necesidad. Y yo quiero ser sensible a esa necesidad. Si usted vino aquí, usted lo que necesita es a Cristo. Y esta oración le permitió a usted recibir a Cristo en su corazón. La próxima vez que usted venga, usted va a venir con Cristo en su corazón ya.
Por eso es que no lo quise hacer pasar a quien haya sido. ¿Sí? No quise hacer pasar a nadie, pero sí quise que recibiera al Señor en su corazón y en su vida. Tenemos un anuncio. Bueno, solamente se le cita al grupo de alabanza y de danza, jóvenes y señoras, al final ahorita lo más rápido posible para poderse retirar pronto. De ahí les recordamos que tenemos aquí la caja de oración. Si tiene alguna oración en especial que desee que los pastores oren por ella, pueden pasar, escribir su petición y depositarla. Y la última es esta: vamos llevándonos este pensamiento en nuestra mente para que la semana entrante todos cumplamos con él. La puntualidad requiere dominio propio y planeación, virtudes difíciles pero no imposibles. Y recordemos que todo es posible en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Sí, vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te damos por este día, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por esta congregación, Señor, por esta reunión, porque hemos estado contigo, Señor, porque, Señor, tú has estado con nosotros y porque, Señor, nos hemos reunido, Señor, para adorarte y para ministrarnos los unos a los otros. Te pedimos, mi Señor, que tú nos acompañes, que nos guardes, Señor, que nos bendigas. Que seas con nosotros, Señor, en nuestros días y en nuestras noches. Padre, bendice nuestro trabajo y nuestro descanso, Señor. Bendice nuestra casa, bendice, Señor, a nuestros familiares. Bendice, Padre Celestial, a toda persona con la que tengamos alguna relación. Te pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, tu paz y tu amor sean con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense. Dense un abrazo. El Señor les bendiga.